Bueno, hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Bueno, estamos acá esperando que, en principio, bienvenidos a todos. Hola Lucas y hola Caro. Buenísimo, ya está acá Rafael, así que vamos a invitarlo. Ahí va. A ver si ya estaría uniéndose Rafael. A ver, creo que sí. Hola, ¡Sí! lo logramos. Hola, hola Rafa, ¿cómo va? Hola, muy Eh, bien. en Bueno, realidad lo que la gente no sabe, si me permitís le voy a contar, es que hace más o menos unos 20 minutos a Rafa se le cortó la luz y estaba como haciendo malabares y viendo si esto se iba a poder realizar o no, y viendo las alternativas, y yo ya lo veía con una linterna y en un lugar de grupo electrógeno. Así que, así es, buenísimo Rafa porque que estás ahí. estoy lejos, estoy en el campo, entonces me tenía que ir unos kilómetros a ver a dónde encontraba algo con luz. Bueno, ¿y ahora cómo estamos, Rafa? Ahora estoy Estamos poniendo una bien. porque veo que no se ve nada, pero ya vamos a ver las caras. ¿Verdad que vamos a Tranquilo, yo mientras voy saludando a la gente que se está sumando, Juan Carlos, Fer, bueno, hay gente que conozco, Estela Mari, Diego, qué bueno, qué bueno. Voy a ir un momentito, ahí voy, ahí estamos. Eh, bueno, se está uniendo mucha gente, lo cual, gente de todas las edades, Rafa, ¿eh? Estamos ver. tranquilos, ya poder respirar, podemos respirar un rato tranquilos. Muy bien. Eh, bueno, muy bien, Daniel, Lucas, ok, tanta gente. Quiero decirte, Rafa, que para empezar, Espacio Crearte es una escuela de teatro y que tiene un alumnado de muchos jóvenes y muchos adolescentes, porque, bueno, además yo soy la directora del Vamos que Venimos, que es el festival, la red de teatro mundial adolescente, ahora ya por todos lados. Entonces, nos va a estar escuchando muchos jóvenes y hasta jóvenes de 80 años que también tengo por ahí. Así que, tenemos, ¿qué está mostrando? No, me estoy corriendo porque veo que la gente comenta con dibujos de Isol, qué bueno, y efectivamente ahí están, porque Isol es mi mujer y está dando clases desde este mismo escritorio, así que tiene cosas pegadas que está haciendo con sus talleres virtuales. Muy bien. Bueno, respiramos y salimos, Rafa, ¿te parece? Adelante. Adelante. Bueno, yo tenía una serie de preguntas. En principio, quiero decirles a todos los que nos están escuchando que muchísimas gracias. Te voy a dar gracias a vos. En principio, esto es una charla que tenía yo muchas ganas hace muchísimo tiempo. Siento admiración por todo tu trabajo, la verdad. Y hemos hecho ahí, pues, hemos tomado tus textos en más de una oportunidad en, en el espacio Crearte. Así que decirte que lo primero que se me ocurre, que estuve pensando y escuchándote en diferentes charlas, eh, primero es esto, ¿no? Porque nosotros en la escuela vemos mucho cómo el teatro impacta por primera vez a niñas, a jóvenes, adolescentes, adultos. Impacta. Primera vez que golpean la puerta y entran, y cuando entran y permanecen, hay como una transformación casi inevitable. Entonces, un poco quería preguntarte cómo fue cómo el teatro impactó en vos, la primera vez, la segunda, la cuarta, cómo impacta ahora. Eh, ¿Qué es el teatro en tu vida, pero práctica, en lo que te pasa, ¿no? Y también un poco pegadito a esto es esto de el teatro como grupalidad. Nosotros creemos mucho en que el teatro es un arte grupal, de hecho lo es,
además de presencial, aunque estemos ahora hablando por aquí. ¿Y qué pasa con la grupalidad y el teatro que te pasó a vos con la grupalidad y el teatro, ¿no? Y la formación, todo esto te voy a preguntar como para empezar. Y yo sé también que vos, bueno, además, perdón, no pregunté, no he presentado a este señor, yo doy por sentado que todo el mundo lo conoce, pero por las dudas, Rafael Spregelburg, actor, director, dramaturgo, traductor, un dramaturgo con una experiencia enorme, actor de cine también, en fin, perdón por no la presentación. Pensé en esto porque pensé en tu influencia en las demás artes en tu trabajo. La mirada de, entonces dije, pará, porque este señor también sabe otras cuestiones. Todo esto, como para empezar, la palabra es suya. Bueno, ¿por dónde empiezo de todo esto? Yo, Lo que quieras. vamos a hablar del impacto del teatro en las personas indefensas. Esto es lo primero. Yo no tengo un recuerdo biográfico muy claro, yo no tengo recuerdos claros en general, pero nunca estuvo el teatro como un objetivo en mi vida. Yo creo que el teatro me encontró a mí más que yo al teatro, porque todo parecía indicar que yo no me iba a dedicar a esto, que yo estaba haciendo esto mientras encontraba mi vocación. Eh, Viste que dentro del menú de posibilidades que nos ofrece la vida más o menos utilitaria, hay algunas carreras y hay algunos deseos, ¿no? Somos unos privilegiados los que podemos hacer que la carrera se convierta en el deseo, que nos guste ir a trabajar porque aquello que hacemos es lo que amamos. Y yo no lo pensaba de esa manera cuando tenía 17, 18 años. Cuando terminé el secundario estaba muy cansado, había sido muy buen alumno, había estudiado todo, estaba muy cansado. Y la verdad es que de solo pensar en que tenía que empezar ya a hacer el CBC para entrar en la universidad y estudiar otra carrera, una carrera, digamos, que además no tenía completamente definida. Me interesaban mucho las ciencias exactas, me interesaba mucho la geografía, también pensé en hacer el traductorado, lo que pasa es que yo ya hablaba bastante inglés y me parecía que podía hacer con el inglés lo que quería sin necesidad de tener un título de traductor. Entonces decidí tomarme un año sabático. Terminé el secundario y dije, yo no voy a estudiar nada. Pero como para que eso no fuera nada, me metí a hacer un curso de teatro. En realidad, bueno, tuvo varios antecedentes que yo no me daba cuenta, pero yo ya había hecho talleres de teatro en la escuela secundaria, con un proyecto 13, que era una actividad que se hacía en las escuelas en ese momento. Y bueno, pero también hacía otras cosas, no sé, hacía ajedrez o hacía talleres literarios o computación. Nada parecía indicarme que esto iba a ser para toda la vida, ¿sí? Y más bien creo que cuando decidí no estudiar todavía una carrera hasta decidir qué me gustaba, bueno, en esos cursos de teatro fui descubriendo de a poco mi vocación y mi terror, porque yo era pésimo, era el peor de mi clase, yo no podía improvisar porque era demasiado racional y entonces anteponía siempre la organización a lo espontáneo, era durísimo corporalmente porque nunca había hecho nada para entrenar mi cuerpo, no tenía ninguna condición, ninguna. Y sin embargo, como decís vos, en esta especie de enorme gran casa que es el teatro, uno, si lo toma desde muy joven, se hace con él, ¿no? Y empieza a crecer nutriéndose de los fantásticos elementos nutritivos que el teatro te ofrece, entre ellos la reunión con otras personas, el intercambio de ideas para llevar adelante un proyecto. Quiero decir, no estamos hablando de un teatro como puede entenderse en el conservatorio, donde uno va a estudiar un violín y tiene que, ¿no? Matarse. Estamos hablando del teatro como se entiende en este país, que es una actividad muy influenciada por otras áreas, por el autoanálisis, por el deseo de diálogo, bueno, en fin, el teatro
en nuestro entorno tiene unas características que tal vez en otras ciudades no es así. Los actores que quieren estudiar teatro en Nueva York tienen que dar exámenes de piano o de canto para demostrar habilidades para el musical, y entonces los conservatorios son instituciones académicas. Es rarísimo, para nosotros el teatro está más vinculado a una posición filosófica frente a la vida, ¿no? Y esa es una opción que no nos damos cuenta porque es invisible, porque ocurre casi en todos los ámbitos donde se puede estudiar teatro, pero que es muy importante. Y yo encontré en ese lugar un lugar donde realizarme. Así que nunca más me fui de la actividad. Pero bueno, en realidad después empecé la facultad, hice algunos años de la carrera de artes, pero ya cuando había entendido que eso iba a ser un complemento para mi formación teatral. También el teatro me dio mis grupos de pertenencia, mi propia compañía, el Patrón Vázquez, está armada con actores que éramos compañeros de estudio, en lo de Ricardo Bartiz, es decir, casi todas mis relaciones de amistad están atravesadas por mi trabajo, no, ni siquiera me atrevo a llamarlo trabajo, el teatro es para mí mi forma de estar en el mundo, y lo cierto es que sí, en algún momento podría haber concebido cualquier otra forma de estar en el mundo, las matemáticas, la química, cualquiera, y se dio así, ¿qué vamos a hacer? Bien, te atrapó el teatro, ¿no? Te atrapó. La grupalidad, entonces, sí, trabajaste siempre en grupo, trabajaste en varios grupos y la grupalidad me parece que, si bien has hecho espectáculos solo, pero sí es algo que... No, mira, espectáculo solo no hice nunca. A Pareciera ver, porque el texto son monólogos, pero ahí mis va. espectáculos solos son en grupo, casi siempre con el músico que es Ipse, o no, es imposible. Para mí no habría alteridad, ¿no? Entonces, en el teatro siempre tiene que haber eh, un nosotros repartido, es como, yo siempre digo que es como una pequeña pyme que no produce tornillos ni solo produce sentido, ¿no? Pero cuantas más cabezas y singularidades nutran esa poética, bueno, mejor será su producción. Bueno, sí, quería esto hablar de la grupalidad porque sí, en Crearte y entre Vamos que venimos y demás, se toma todo esto que acabas de decir. Yo empecé a preguntarle a mis alumnos, y entre ellos a los más jóvenes, que acá dicen, yo necesito preguntar algo. Perdón, voy a interrumpirme porque tengo ganas de escuchar a los que están escribiendo. ¿Por qué hay trabajo filosofía sobre el teatro? ¿Por qué tiene esa característica filosófica? Pregunta Charo. Bueno, porque hay distintas maneras de explicar el mundo, ¿no? Casi siempre tenemos el modelo de la explicación científica, que es un tipo de procedimiento, un tipo de razonamiento, de hecho, es un tipo de forma de ejercer la razón. La ciencia utiliza un sistema de causas y efectos y explica el mundo de ciertas maneras. Eh, Ok. Podríamos tener otra perspectiva no científica, por ejemplo, una perspectiva religiosa. Bueno, decido creer en determinadas cosas y yo no me mueven de ahí, son dogmáticas y así me siento bien y ya está. Pero hay una perspectiva que es poética, que es precisamente para qué hemos venido a este mundo, ¿no? Hemos venido a trabajar y producir la plusvalía que se lleva a otro, o hemos venido a embellecerlo y embellecernos, a pasarla bien, a ser felices. Esa es una actitud que está muy presente, ¿no? En la grupalidad que se da en el teatro. Cuando uno se da cuenta que está ensayando una obra y sufre, algo está mal, pero no es que está mal que uno la está actuando mal o que no encontramos el texto adecuado. Eh, Incluso la dificultad de la actuación debería generar un placer que luego derrama sobre las otras actividades cotidianas que uno tiene que hacer. Hay algo de esta mentira trascendente que es actuar, que es una actitud poética y filosófica frente a la vida y una forma de transitarla distinta a la científica, distinta a la dogmática, ¿no? Sí, acuerdo absolutamente. Te decía,
voy a esperar para hablar de lo que está pasando ahora, porque pregunté a mis alumnos y tiraron un par de preguntas que quería decirte. Eh, Acá Nadine y Mika hablaban de cómo te inspirás para escribir, cuál es tu proceso creativo y por qué elegís esa manera caótica, absurda, no quiero poner ningún género, posdramática. ¿Por qué esa manera de escribir? Y bueno, ¿cómo llegás? ¿Cómo son tus procesos de creación dramatúrgica, no? Mis procesos suelen ser caóticos, pero porque yo creo en eso. Creo que un creador es precisamente alguien que no copia, sino que crea. Y para crear, cada uno tiene sus propias creencias o sus propias metodologías. Yo creo que la creación consiste casi siempre en poner juntas cosas que antes no estaban juntas, que nadie había puesto juntas previamente. Uno es una especie de basurero que encuentra un codito para un caño y luego encuentra una caña de azúcar y se da cuenta que combinadas producen un funcionamiento posible, ¿no? Si uno es excesivamente ordenado, va a salir a la búsqueda de cosas para construir algo que seguramente es mejor construido por una fábrica, ¿no? Eh, por una industria, por una red racional de producción de esa mercancía. Entonces, en el teatro, no importa el estilo en el que te manejes, la verdadera creación, el verdadero arte, diría yo, no está en la copia, sino exactamente en encontrar una forma única de presentar la realidad. Eh, yo la presento de la manera que se me hace natural a mí. Yo he estudiado además dentro de la misma gama de posibilidades y técnicas que te puede ofrecer el teatro para narrar, para contar historias, historias que se ven en tiempo real. Me he dejado influenciar muchísimo por las ciencias, sobre todo por las teorías, mal llamada teoría del caos o ciencia de la totalidad. Y yo no creo, por ejemplo, que mis obras sean absurdas. Yo creo que mis obras son profundamente realistas porque van al funcionamiento complejo de lo real y no a la simplificación que muchas veces ocurre en algunos géneros más, un poco más acotados, ¿no? Tanto el realismo como el absurdismo per se a mí me parecen falsas opciones. Si yo te digo, mira, voy a hacer algo que es absurdo, rápidamente a mí el interés, yo ya sé que puede pasar medio cualquier cosa, que no hay mucha responsabilidad en lo que se elige que pase, y normalmente me aburro tanto frente al absurdo como frente al realismo costumbrista, donde si alguien tose en el primer acto es porque tiene tuberculosis en el último, ¿no? Donde todo es signo de lo que va a pasar. Entonces, de mis lecturas y sobre todo de la lectura de Chekhov, que habla mucho de estos fenómenos de cómo capturar la realidad, y además Chekhov escribía comedias, a alguien que le avise a Stanislavski, ¿no? Primero, porque las montaba como dramas, pero las piezas de Chekhov, que es quizás el primero de los teóricos que reflexiona sobre esto, ¿no? Que no hay nada más cómico que la tragedia ajena, por ejemplo. Entonces, en ese desfasaje y en esa amoralidad de la presentación de los temas, por eso decía antes que el teatro es una manera de hablar de esto, es una manera amoral, no inmoral, amoral, donde la moral no es el principal elemento, sino el mero acontecimiento, ¿no? Es decir, mis piezas son caóticas en principio por creencia, pero también porque yo creo estar buscando una forma biológica eh, equilibrada, una forma que responda a lo que yo creo que es la complejidad que está a mi alrededor. Hermoso. Eh, Cuando hablamos de a ver, voy a preguntarte esto, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que estamos bien. Eh, en realidad, en tus trabajos, tu desarrollo ha sido tanto acá en Buenos Aires como mucho en el exterior. Entonces, realmente uno se preguntaría por qué el Spregelburg estrena sus obras afuera, por qué llega acá más tarde o en qué teatros. Y también
Esto es lo que quiero saber, ¿no? Porque este ida y vuelta a Europa y tus trabajos se ven allá tanto, porque esa necesidad y porque esa aceptación, las dos cosas. Y por otro lado, decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros acá al respecto de la producción italiana, alemana, española? ¿Se produce igual? Eh, eso? Bueno, qué suerte que te fijaste cómo estábamos de tiempo, ¿no? Para ver cómo... No, que hay otra eh, pregunta grande, pero bueno, lo que no, no, vamos quieras, a lo que tratar de ser tengas ganas. concisos porque este es, qué sé yo, es el tema de mi vida, que por suerte en este momento está todo suspendido, así que podemos hablar como si hubiera un paréntesis y ver qué pasa. Mira, yo me siento un privilegiado, esto que vos decís, ¿por qué estrenás en el exterior y después tardás tanto tiempo en hacerlo acá? En realidad porque en el exterior hay simplemente culturas públicas más ricas, teatros públicos que se interesan en algunos fenómenos que los teatros públicos de aquí quizás ignoren, ¿no? Eh, Nosotros pensemos que en la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de millones de habitantes que tiene, hay un puñado de teatros públicos. Esto es inaudito en otros lugares del mundo, incluso con culturas teatrales más sosas o menos desarrolladas o con menos público, porque aquí lo que hay es muchísimo público dispuesto a ir al teatro, además. Sin embargo, el apoyo es más sustancial. Entonces, los teatros públicos tienen programadores que se ponen a la vanguardia y que están tanto preocupados por establecer un teatro nacional como por descubrir las nuevas voces, el futuro de ese teatro nacional. Nuestros teatros públicos en realidad son eclécticos, dan un poquito de cualquier cosa, de hecho montan a los clásicos un poco casi de manera escolar para que puedan tener acceso los estudiantes que si no, no los van a ver montados en el teatro independiente, porque aquí el teatro independiente rara vez monta los clásicos, a diferencia del resto del mundo. Eh, y de vez en cuando algún autor nuevo, bueno, yo acabo de cumplir 50 años, a mí me avergüenza que mi producción se considere nueva dentro de mi país, que supongan que yo todavía tengo que dar alguna prueba más de eficacia o de simpatía con la actividad para merecer esos espacios. Así que yo hace tiempo que dejé de pelearme con eso, de insistir con el no tener lugares donde estrenar, y por suerte apareció en primer lugar Alemania, que fue uno de los primeros países que comenzó a estrenar mis obras, luego Italia, Bélgica, España, Cataluña, Francia, últimamente, que son Suiza. Suiza es el país donde más obras mías se han hecho. Wow. Entonces, tengo esta opción medio rara, que es que puedo escribir textos nuevos, comisionados por teatros públicos de otros países, y yo los escribo siempre pensando en mí, en mi compañía y en el público argentino, pero luego no consigo los recursos para hacerlas aquí. Mis últimos 3 estrenos han sido así, tanto Spam como La Terquedad, como El Fin de Europa, son textos comisionados por otros teatros, en algunos casos además los he dirigido yo mismo afuera, en los países cuyos idiomas hablo, si no simplemente se trata de entregar el texto y que lo hagan, pero siempre yo tengo el deseo de que sean obras para la Argentina. Eh, no, no es a mí a quien hay que preguntarle por qué no sucede, ¿no? Yo, qué sé yo, el Teatro San Martín me llama para un proyecto, me dice que sí, a los 6 meses me dice que no tiene dinero, mira que avisarme que no lo van a hacer. Es así, me dio la relación. No creo que sea un problema conmigo, me parece que es que no hay una mirada eh, de cuidar o de proteger, no sé, una supuesta dirección más firme de quienes la estamos peleando permanentemente en un territorio más artístico. Por otro lado, yo trabajo mucho como actor de cine, entonces eso a mí también me ha impedido, me ha beneficiado enormemente para poder no leer solo el grado de frustración que puede tener para mí no estrenar mis obras en la Argentina. Sigo estando aquí porque tengo trabajo como actor en películas, entonces tiene sentido para mí. Pero sí, lo cierto es que a veces pienso que con la trayectoria que yo tengo, además, si me hubiera ido a otro país, yo ahora estaría dirigiendo un teatro público, no golpeando la puerta para que no me atiendan. Pero es mi elección también, porque yo no tengo mucha vocación administrativa, así que
Mientras yo pueda seguir con este raro equilibrio que es escribir mis textos, ganar un dinero de eso que me permita a mí sostenerlo, voy a seguir aquí en el circuito independiente, donde por otra parte están la mayoría de las producciones de arte, ¿no? Y difiere mucho, bueno, que ya lo has dicho, ¿no? En Buenos Aires, claramente hablaste del teatro estatal, del teatro público. Y en la producción independiente, que sí está aquí. Hablemos de ese que es el único que realmente importa, ¿no? Eh, no, no, lo digo en serio, porque estas raras condiciones, que esto tan raro que somos creadores y públicos argentinos, que somos producto de un entrecruzamiento muy extraño, ¿sí? De migraciones internas y externas, de psicoanálisis, de opinología, los argentinos queremos opinar sobre todo, y cuantas menos mediatización haya, mejor. Vos imaginate que algunos países ordenan sus narrativas alrededor de otras artes, ¿sí? De la literatura o del cine. Hay países donde directamente el actor espera ser actor de cine, no actor de teatro. En la Argentina se da en el teatro Ay, ay, ay. ¿se cortó? Hola. Decía que en la Argentina se da en el teatro un nicho muy importante de reflexión inmediata sobre lo real. Y no hablo de las noticias del día. Un segundito y ya volviste de nuevo. Ah, me fui por un segundo, yo te sigo viendo. Es raro, pero bueno, puede ser. Ahí te tengo, a ver. No lo sé, yo estoy hablando. Estoy hablando. A ver, ahí estabas un poquito como robótico, pero a ver si... Ah, Mm. sí, te escuchamos. Pará, no te vemos bien, pero te escuchábamos bastante bien, así que dale, Bueno, seguimos con esto del el teatro independiente creativo, el que vale en Buenos Aires. bueno, debe haber un poco de delay en Se tu escucha caso. sin problemas, están diciendo, ¿eh? Sí, Así que vamos. así que debe ser también tu propia conexión. No es solo mi culpa. Es muy posible. Bueno, mira, la teatralidad que se da en la Argentina, por suerte no hemos podido terminar de explicar por qué es tan rica, tan variada, por qué también en un momento esto que llamamos poética de la multiplicidad se presentó como una alternativa frente a otras falsas opciones, por ejemplo, drama contra posdrama o absurdismo contra realismo. Aquí se optó por admitir, por lo pronto nuestra generación, las generaciones anteriores tuvieron muchos más problemas técnicos, porque son producto naturalmente de la feroz batalla contra la dictadura, pero en nuestra generación se dio una pluralidad de voces, de técnicas y de formas de presentar el hecho teatral que generaron públicos muy diversos. Esto es inaudito. En otros países del mundo, el teatro alternativo o el teatro de arte o el teatro off es un escalón para acceder al teatro comercial. Si pensamos, no sé, en Londres, por ejemplo, que tiene un equivalente parecido a lo que se hace aquí, que sería el pub theater, el teatro de bares, ¿sí? Los actores que Ah, hacen mira. pub theater, teatro en los bares, que son bares ambientados con pequeños escenarios para unos 50 espectadores, lo que esperan es poder poner eso en su currículum, atraer a algún productor del West End para que su obra sea vista o lo llamen para trabajar en una pieza comercial. ¿Pero por qué? Porque Londres es una máquina de producir teatro bueno en general, comercial. Es un teatro para satisfacer un gusto ya establecido del público. Aquí nosotros estamos más a la búsqueda de ese gusto, somos más incómodos en ese sentido, ¿sí? Muchos países latinoamericanos replican este modelo, pero no tienen la suerte o la fortuna de tener un público tan activo como el que tenemos nosotros. Algunas de mis experiencias rarísimas en teatro, como pueden ser obras como Spam o Apátrida, solo son posibles porque yo sé que las estreno y viene gente. Si hubiera nacido, no sé, en México y la hago y veo que no viene nadie, a lo mejor la segunda obra no la hago así. Entonces es un ida y vuelta que es producto de un enorme entramado de colegas, de públicos, de una especie de inteligencia que ha llevado mucho tiempo construir y que lamentablemente no tiene garantizada su eternidad.
cuando más se retira el apoyo público, el apoyo que entienda esto como la cultura, más en peligro estamos, naturalmente, porque los peligros están por todos lados, ¿sí? Desde la indigencia, de la marginalidad de nuestra actividad, hasta, bueno, la competencia con nuevos gustos industrializados que aparecen en los públicos, sobre todo los públicos jóvenes. El otro día siempre lo menciono porque me impresionó, vos tenés muchísima relación con públicos jóvenes, me impresionó bastante un dato que me pasaba mi sobrina que estudia en la escuela Tita Merelo, que es un bachillerato con orientación teatral. Conozco. Y lo que me decía ella es que la mayoría de sus compañeros no son público de teatro, no van al teatro. Se anotan allí porque les parece que van a poder ser youtubers. Entonces, ¿qué pasa? Mi generación piensa en eso como una aberración, ¿sí? El youtuber como una especie de actor dominado por un formato predigerido, donde allá hay un modo de comunicación además virtual, porque no ves a tus interlocutores, con lo cual el ida y vuelta está mediatizado por una empresa, Telecom o un formato o lo que fuere, pero también sería ingenuo negar que allí hay actuación, técnica, espontaneidad, que mal el youtuber más o menos decide cómo escribirse su guión, que suele ser pésimo, pero es una generación nueva que está encontrando otras formas de vincularse con las formas narrativas. Ahora, ¿qué puedo saber yo de qué necesidades van a tener estas nuevas generaciones? ¿De qué manera se van a vincular con el teatro? ¿Y cómo van a encontrar la forma de acceder a un teatro más trascendente, ¿no? Que no se quede en lo inmediato y que se gaste en esta especie de moda de aparecer virtualmente, donde sea, cuántos seguidores tiene uno, eso parece legalizar una estética. Es, es raro para nosotros entenderlo así. Hablaste de sostener de que si de que si lo público, si el Estado, que acá hay un público de teatro que es cierto, que no solo somos un montón de actores, sino que también hay mucho público de teatro, y que el Estado de alguna manera, si no nos ocupamos de que esto se siga sosteniendo, no, es un tema a ocuparse, los teatristas y el Estado. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Recién alguien decía, nos está viendo alguien de México, se me pasó algo, y esto que decías que en México sucede que la actriz o el actor tiene que estudiar, parece que alguien de México dijo, sí, es así, lamentablemente, o sea que te están dando totalmente la razón en cuanto a cómo es el estudio en otros países y hacia dónde van los actores. Sí, tampoco creo, perdón, tampoco creo que haya que generalizar, pero yo sí he trabajado bastante en algunas realidades latinoamericanas, sobre todo en México, en Colombia, en Chile, y he podido ver cuáles son las orientaciones que tienen, por ejemplo, las carreras de formación del actor, que son académicas, son universitarias, a diferencia de las nuestras. La universidad de teatro aquí es bastante reciente, no es, y tiene un movimiento genial y está todo bien, pero no parecería ser la punta de lanza de por qué hay teatro en este país. Y en algunos países el teatro tiene una función didáctica. Hay que formar al público, el público no existe. Entonces, por eso es que las academias, las universidades, con su sistema de materias y sus lógicas educativas, premoldean un teatro. Aquí eso no pasa. No pasa. Recién lo que decías de los youtubers, un poco quiero entrar también en eso. Acá alguien está diciendo, bueno, los adolescentes también llegan queriendo, Leila, queriendo ser youtubers, pero después se encuentran con nuestro teatro y con su pluralidad y empieza como a quemarse la cabeza. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Empieza a entrarles el teatro y entonces esto es muy de ver en los chicos, que por ahí entran por un lugar, pero se meten en el teatro y empiezan a descubrir otras cuestiones, y acá sucede mucho. La pregunta que quiero hacerte ahora, y ya que sacaste a los youtubers y demás, es, estamos en pandemia. ¿Qué hacemos con nuestro espíritu creador, con nuestros no encuentros, con las clases virtuales, que las estamos haciendo, quiero decirte,
lo que nos falta, esto de no saber hacia dónde y cómo, la angustia y la esperanza en alguna manera. Digo, ¿qué hacemos con todo esto que nos pasa y que, como dijimos al principio, es nuestro motor de vida? Yo no puedo dejar de dar clase, yo no puedo dejar de meterme no puedo dejar de hablar con mis alumnos, no puedo, hay una necesidad. Entonces digo, a ver, que sí se empezó a ensayar, hay cosas raras que estamos empezando a hacer, en nada es reemplazado con la presencialidad, no se reemplaza, es irreemplazable, pero lo extrañamos y bueno, sobre todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Muchas veces se piensa que cuando pasa algo, bueno, esto se va a ver como pasó yo tengo mi edad también, como pasó con la dictadura y empezaron a aparecer todas las obras de teatro más luego. Pero en el mientras tanto ahora, ¿qué pensás? Eso, ¿qué pensás? ¿Qué se te No, mira, ocurre? lo que pasa es que en estas semanas he contestado tantas veces esta pregunta y tantas veces balbuceando al respecto, que creo que es lo único que nos toca hacer, balbucear. Es legítimo seguir deseando eso que se nos ha quitado, es lo único que es legítimo. Todo lo demás son especulaciones bárbaras, ¿no? Por un lado, podríamos decir, bueno, suponete que nos dicen que esto es un paréntesis de 2 o 3 meses. Y uno dice, bueno, genial, ¿qué hago con mi deseo? ¿Cómo descubro otras cosas que sí se pueden hacer, eh, que no requieran del encuentro? Por ejemplo, estudiar, leer, recomendar, recomendar lecturas, hay un montón de cosas didácticas que es como si dijera, bueno, se tienen que ir de vacaciones forzosamente, aléjense del teatro durante un tiempo. El problema es la sensación profunda que uno tiene de qué pasa si esto dura más que 2 o 3 meses, qué pasa si me angustio porque no lo puedo pensar como un paréntesis, sino como, en el peor de los casos, el fin de mi carrera. O sea, aquello para lo que yo me formo no va a existir más, ¿no? Esos son los dos colores, blanco y negro, ¿no? La idea es, bueno, esto es provisorio y la otra es nunca más. Yo creo que ninguna de las dos cosas es real, ninguna. Sabemos que el teatro se ha sobrepuesto a todo, incluso a muchas otras pandemias, según nos cuentan los expertos y los historiadores. Pero a todo, se ha sobrepuesto incluso a la aparición del cine, a la aparición de la televisión, a las redes sociales. Yo me acuerdo que cuando apareció Internet, todos los periodistas venían al humo a decir, ¿qué va a pasar con el teatro ahora que la gente parece que va a poder recibir un libro entero en su casa? Nada va a pasar que el teatro va a ganar porque su especificidad es irreemplazable. Es el lugar donde se produce el encuentro, donde puede ocurrir el accidente, donde puede ocurrir esa reflexión inmediata que no tiene mediatizadores ni industria que lo manipule. Entonces el teatro siempre ha ganado en todas esas crisis. Lo que pasa en este momento es que sabemos que los teatros van a estar cerrados. Entonces, ¿cómo hago para formarme pensando en un futuro? ¿Debo formarme para la existencia de un teatro virtual? No, no debo. El teatro virtual es una contradicción en términos. Dejemos de llamarlo teatro virtual y llamémoslo teatro filmado, llamémoslo audiovisual chiquitito por teléfono, pero teatro virtual no existiría, porque la condición, una de las pocas características fijas del teatro es su condición convivial, el hecho de poder convivir y estar presentes. A lo mejor inventan una vacuna en Suiza el mes que viene y vamos a pensar en todo esto con un poco de risa respecto de nuestras miradas apocalípticas. Yo lo que creo que hay que hacer, yo por ejemplo, he tenido que naturalmente reformatearme y reinventarme. Yo estaba filmando una película cuando empezó la pandemia, la película está en suspenso, yo no me puedo ni cortar el pelo porque estoy en continuidad, por lo menos por un año, a ver si la película sigue o no. Todos los personajes quedamos detenidos en nuestros roles. Y un poco lo mismo pasa con los proyectos teatrales. Las piezas que estaba escribiendo, bueno, se postergan porque los teatros no van a abrir. Estaba escribiendo una pieza para una actriz en Bruselas y otro material que se va a estrenar en Alemania.
Pero, por ejemplo, me di cuenta que puedo hacer algo que en general no hago. Estoy dando clases de dramaturgia en una escuela en Madrid. ¿Por qué? Porque yo para dar dramaturgia necesito darle tiempo a la gente para que escriba entre una sesión y la otra. Y yo no me iba a ir 3 meses a Madrid para hacer esto. Entonces he descubierto que este formato es no solamente posible, sino además ideal para esa tarea. Porque nos encontramos una vez por semana, hago supervisión de obra, los actores las escriben, los actores o autores, luego nos volvemos a reunir, y es algo que yo en general no haría, porque siempre estoy ocupado con otros trabajos que requieren poner el cuerpo. Entonces, esa es una cosa que he descubierto que puedo hacer y que puedo hacer bien. Entonces, la hago, mientras pongo allí mi deseo y voy calentando los motores para cuando lo otro se pueda hacer. Pero al principio realmente pensé, bueno, si van a ser solo 2 meses, es un paréntesis, no es tan grave. Si va a ser un año, tengo que, en principio, ver de qué voy a vivir, que es realmente acuciante, preocupante. Fíjate que los actores fuimos los últimos en esta repartija de solidaria y limosnera que los estados en todos los países han encarado. No entrábamos en ninguna categoría, porque éramos monotributistas y si habíamos tenido algún contrato no podíamos ni siquiera recibir la ayuda mínima. Somos unos indigentes de lujo, ¿no? Los actores. Normalmente además con unos gastos muy grandes y con 0 ingresos este mes, el que viene y los 6 próximos meses. Entonces, todos estamos como a la vista de cómo reciclar eso. Y eso sí que es preocupante. Pero lo que tiene que ver con el deseo y con cómo reordenarse, yo creo que hay muchas zonas de la investigación teatral, de la reflexión, de la escritura de materiales que se pueden hacer. Eso por un lado. Y por otro lado está naturalmente la creación de PIT, ¿no? Este colectivo de profesores independientes del Teatro de Buenos Aires, que están redactando un protocolo. A ver, hoy se abrió la fábrica de Volkswagen en Pacheco para fabricar autos y hay unos protocolos para poder hacer esa actividad. Pues bien, también habrá unos protocolos para poder dar clases de teatro, mantener una distancia en las clases, tomar la temperatura, los mismos que en cualquier fábrica. ¿Por qué? Los obreros de la fábrica no se van a contagiar y los actores sí. Eso en cuanto a poder seguir formándose y orientar el deseo y seguir empujando eso que a uno lo mantiene más vivo, ¿no? ¿Por qué creer que hay que ir a producir autos y no teatro? Lo cierto y lo preocupante es que en casi todos los teatros importantes del mundo ya se está hablando de, bueno, en Madrid, por ejemplo, están por reabrir los teatros en este momento, con 1/3 del aforo para que la gente esté aislada o separados unos de otros. Por otro lado, las políticas en esta pandemia están empezando a aseverar casi con mayor convicción que lo que hay que hacer es contagiarse, o sea, de a poco para que no colapse el sistema de salud, que es la única forma en la que el virus empieza a adaptarse al cuerpo, al cual no quiere asesinar. Si el virus mata al cuerpo, tampoco evoluciona. Entonces, lo que el virus quiere es adaptarse, como ha hecho el resfrío, ¿no? Y entonces la forma de que el virus se adapte es que las poblaciones se contagien. Claro, es tremendo decirlo así, porque mientras tanto muere alguna gente, o mucha, o poca, no lo sé, pero es lo que indefectiblemente va a pasar. Nos vamos a contagiar todos de a poco. Algunos ya seguramente habremos tenido el virus y no nos hemos dado cuenta. Entonces, hay un montón de soluciones para la cuestión de cuándo va a volver el teatro que no tienen que ver con nosotros o con nuestro deseo, que están puestas tan No, no, pero afuera que lo que hay que hacer es evitar volverse loco. Entonces, si uno descubre, por ejemplo, que puede leer piezas, discutirlas, que las clases virtuales pueden empezar a tener que, porque si no empieza la locura que es, vamos a producir una obra, pero la vamos a producir en celular. Entonces te filmo en tu casa, luego te pego al lado, bueno, estamos adquiriendo algunos conocimientos audiovisuales que involucran técnicas que no necesariamente son las de la actuación y que seguramente dentro de 3 meses las vamos a mirar con una piedad y vamos a decir, qué disparate, creíamos que el teatro se podía reemplazar por eso. Eh, Va a ser una locura, ¿no? Dentro de 3 meses. está bien, pero en el mientras tanto nos vamos entreteniendo y vamos sacando esto. Si es verdad lo que decís. Sí, yo también sé del PIT, estoy allí y esperemos, coincido que si hay fútbol, que si abren una fábrica de autos, también nosotros, también el teatro
merece un protocolo y poder salir a actuar, no solo por los actores, sino también por el público ese que estábamos hablando antes, por ese público que quiere, que necesita, que por lo que es el teatro en sí en las personas, no solamente en los actores, actrices y toda la gente de producción, ¿no? Me parece que nos merecemos un protocolo y lo necesitamos todos, sobre todo en estos tiempos de encierro. Cuando salgamos, una alumna mía me dice, no, Ceci, cuando salgamos, la gente va a venir como loca al teatro, porque estuvo mucho tiempo encerrada. Entonces hay como hay miradas más optimistas, hay miradas más pesimistas. La gente no va a tener un mango, no va a ir nadie al teatro. Yo lo que creo es que el teatro siempre subsistió con guita, con menos, con más. En eso estoy absolutamente de acuerdo con vos. Yo la otra crisis así terminal para el teatro que recuerdo fue naturalmente la del 2001, ¿no? Claro. La gente no tenía dinero para pagar la entrada, las obras se hacían prácticamente gratis y no dejamos de hacer teatro. Vivíamos probablemente de ahorros o de otras cosas, todo era muy disparatado en ese momento, vos ibas al teatro y querías ir en taxi y tenías que negociar si le pagabas con patacones o si te daban el vuelto con fotocopias de Lecop. La fotocopia del Lecop valía lo mismo que el Lecop porque ambos eran prácticamente un título de propiedad ilícito y nunca hubo tal explosión teatral como en el 2002, o sea, el producto de esa crisis se volcó sobre el teatro de una manera descomunal, la gente, los colectivos producían teatralidad a una velocidad y a veces con una gracia y con una gracia en esa aceptación de la miseria que tenía sentido, o sea, nos estábamos comunicando con una comunidad en torno a un problema. Lo mismo va a pasar ahora, bueno, ahora que flexibilizaron un poco algunas salidas, obviamente hay más riesgo de contagiarse saliendo a caminar a la plaza 1 hora por número de documento que en un teatro con ciertos protocolos de seguridad sanitaria. Y si no, ¿por qué los empleados de la fábrica van a trabajar y los otros no? ¿No? Si no, sería una contradicción. Sí, sí, sí. Acá dicen, bueno, tendremos que poner los directores de escena, imaginación para que los actores actúen marcando. Hay tal delirio esto de los actores de marcando. Bueno, ya no vamos a hablar de eso, hablamos un montón. Faltan muy pocos minutos. Eh, Hay algo, tantas cosas. En principio, gracias, pero antes de despedirte hablaste vos del público y hay una pregunta que siempre da vueltas entre los alumnos del espacio Crearte. Che, si ponemos esta obra y el público no la entiende, no, pero tengamos en cuenta que y no, tenemos que llegar al estreno y una vez que se llega al estreno ya está. ¿Qué te parece eso de estar pensando en el público, si acepta o no? ¿Qué hacemos los que estamos haciendo una propuesta teatral? En realidad hay que pensar en uno como público, me parece a mí. ¿Qué obra me gustaría ver a mí? Y después cruzar los dedos para que el público se comporte como yo preví. Pero yo creo que toda buena obra es buena precisamente porque logra presentarle al público sus reglas de juego y lo invita a un juego. No es que, claro, las obras crípticas que no tienen en cuenta al público, vamos a decirlo de manera bestial, suelen ser aburridas, ¿no? Si yo, uy, pero para ver esta obra yo tendría que saber, tendría que tener tales o cuales referencias culturales, si no, no la voy a disfrutar. Esas obras no existen, no se dan mucho. En realidad, nosotros no apreciamos la enorme capacidad de imaginación que el público tiene que tener. Tenemos que entender además que el público ve las mismas series de televisión que vemos nosotros, que algunas son complicadísimas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba Lost, que es una de las pocas series que yo he visto entera, porque no miro series. La gente se bancaba que le hicieran cualquier cosa con una narración hiper complicada, que iba, venía, volvía en el tiempo, y después van a ver una obra de teatro y tiene que ser lineal. Pero no, el público ya adquirió, por estar en este planeta, una serie de hábitos y de costumbres narrativas, y el teatro a veces se siente más papista que el Papa, y dice esto no, porque no se va a entender. La gente ve un meme y lo entiende en 2 segundos y pasa al siguiente. Hay velocidades de interpretación, de decodificación, que casi siempre tienen que ver con una forma de circulación del sentido del humor en las comunidades, ¿no?
El teatro que piensa en el público se torna solemne, invariablemente. Dice, no, yo lo entiendo, pero el otro no lo va a entender. ¿Quién sos vos para entenderlo vos y el otro no? Hay que, está bien, hay obras más complicadas que otras, pero alguien habrá para esa obra, así como están los que la están haciendo, que les gustaría verla, ¿no? Entonces yo no creo que haya que pensar en el público, hay que pensar en que uno es público y que qué obra, yo siempre, ante la duda, si estoy con una escena y no sé cómo resolverla, me paro, siento que estoy en la butaca y digo, ¿qué me gustaría que pasara? ¿Quiero que confirmen simplemente lo que yo ya puedo predecir o quiero que me sorprendan y me lleven a otro lugar, a otro planeta con esto que están haciendo? Es muy simple si uno lo piensa. Y eso es tener en cuenta al público en realidad. No hablo de una estética que no tenga en cuenta la recepción del objeto, pero sí que ese público está allí para ser activo y no para recibir un mensaje como si fuera un recipiente. Bueno, me quedan 2 minutos y no, ya me pasó que se me cortó y no pude saludar a quien estaba hablando y no quiero que esta vez pase. Acá un par dijeron, yo voy corriendo a verte, Rafa, cuando termine. Genio, Rafa, o sea, te están alabando y poniendo besitos y caritas desde que empezó esto. Los veo Así porque creo que que para poder verlos hay que tocar la pantalla. Ahí está María Inés Anserni, gran actriz, sí, hace bueno, las locuras con su firma. sí, sí. Nos han seguido varias personas y agradezco a todos que hayan estado. Agradezco a todos los jóvenes y toda la gente del Espacio Crearte y toda la gente que estuvo escuchando esto. Ha sido un placer. Yo te agradezco muchísimo a vos por haber tenido tal predisposición y a pesar de a pesar de todo estar acá. Acá dice te queremos, nos invitas a pensar. Eh, Hola Rafael, no Sí, paran de decirte cosas Reyes lindas. en Barcelona, Gracias mira, por tus están palabras. viendo desde Barcelona. Sí, bueno, se me termina el tiempo. De los ¿Perdón? vivos, no, que es una locura esto de los vivos, es como una especie de televisión libre, ¿no? Que de pronto no tiene productor, no tiene publicista y que uno la arma como se le canta, está muy bien. Así es, así es. Yo me estoy acostumbrando, Rafa, ¿eh? Pero bueno, pude estar leyendo mientras decían esto, así que bueno, yo te agradezco un montón. Bueno, Espero que nos veamos, el espacio Crearte y toda la escuela, invitadísima a que vengas cuando quieras y sobre todo te agradezco esta charla porque estuviste ahí de no poder hacerla. punto Así de que tener que salir corriendo a buscar un generador de electricidad, pero acá estuvimos. sí. Gracias y gracias por tus trabajos, por tus obras y gracias por quedarte acá en la Argentina, gracias por permanecer, yo te lo agradezco de todo corazón nos alimenta todo esto, a todos. Así que tomaremos esto de leer y de ver la terquedad, que también lo están pasando por el Cervantes, de eso no hablamos, pero la terquedad está ahí. Estuvo unos ¿Ya terminó? días. Sí, estaba por 3 días, a lo mejor en algún momento. Ah, Lo que usted puede ver es Spam, que está en la página Alternativa Teatral, y algunas ahí va. cositas muy raras, una pieza mía que se está haciendo en un teatro en Suecia y que es una pieza virtual, y otra en la que actúo yo en la Schaubühne en Berlín. Esto se encuentra en mi Facebook, creo que están los links. Perfecto. Ahí vamos a verte entonces. Gracias, Rafa, que estés muy Bueno, bien. Que gracias estés a muy todos por bien. seguirnos, cuídense mucho y nos veremos pronto, espero. Sí, gracias, gracias, Rafa, muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí vamos. A ver ahora, ¿cómo hago para guardar esto? Muchas gracias a todos. Ahí.